Buenas noches, familia. Bienvenidos una noche más. Noche de... ¿Cómo tengo los pelos? Mañana voy al peluquero. Noche de miércoles 9 de abril de 2025. Lo primero, un segundito que quiero agradecer porque ayer me fui, no lo miré. Así que dame un segundito. Nos hicieron un par de bizums ayer y no lo agradecí. Así que lo vamos a agradecer ahora, antes de que se me olvide. Un segundito nada más. Y lo dejo agradecido ya, que ayer se me pasó con... No miré al final, antes de irnos los Bizum y no pude verlo, así que déjame mirarlo. Vale, uno es del 7, que es de Juana María. Muchísimas gracias, Juana María, por el Bizum. Y el otro es de ayer y es de Montserrat. Muchísimas gracias, Montserrat, por el Bizum. Así que, bueno, se me había olvidado agradecerlos, así que ya están agradecidos. Y bueno, simplemente, pues es que tengo un dolor de cabeza hoy tremendo, no sé qué me pasa. Creo que es del cuello de hacer, sin querer, de hacer pesas, creo que me he hecho daño en el cuello y me afecta a la cabeza. Creo que la llaman jaqueca tensional, algo así, ¿no? Bueno, pues eso. Familia, vamos a comentar varias cosas. Voy a hablar primero de la actualización del caso José Bretón, de lo que ha dicho el juez en relación al recurso que presentó la Fiscalía. Bien, el juez directamente ha rechazado el recurso de la Fiscalía y da luz verde a la publicación del libro de José Bretón, haciendo alusión a que si ellos paralizasen o secuestrasen la edición, o sea, no dejasen que ese libro se publicase, probablemente estarían realizando una censura previa, algo así lo llama el juez, ¿no? En palabras técnicas. Así que, bueno, ha dado luz verde. Aún con esta luz verde, la editorial Anagrama ha decidido mantener su decisión de no publicar el libro, ¿no? De forma indefinida. Así que, bueno, de momento tienen luz verde la editorial para poder publicarlo, pero la editorial decide no hacerlo. Cree que es mejor no hacerlo. Muchas gracias, Angie, que lleva un mes de miembro. Muchísimas gracias. Se acaba de hacer miembro. Muchísimas gracias. La editorial ha decidido no publicarlo de momento. Sigue ahora mismo en una tesitura en la que ellos deciden porque no les es interesante publicarlo. Mejor. Ahora queda que Ruth tome las decisiones que tenga que tomar, que por lo visto puede tomar alguna más, y ver qué sucede. Pero en principio yo creo que esto tiene poco recorrido. Por lo menos hasta que salga el libro y si luego se presentasen demandas por alguna cosa concreta que exista dentro del libro, pues sí. Pero ahora mismo lo que sería censurar el libro entero, creo que no va a suceder. Muchas gracias, Raquel. Creo que no va a suceder, ¿vale? Bueno, eso sería la actualización del caso José Bretón. Tampoco hay nada nuevo bajo el sol. Pero yo quería hacer un directo hoy un poquito especial. Un poquito especial hablando de crímenes y hablando de desaparecidos y desapariciones, ¿no? Yo quería comentar o quería ahondar un poco, no andar en un caso concreto ni en una desaparición concreta o en un crimen concreto, sino más bien hablar en general, ¿no? De lo que es, pues, tener un canal de crímenes, hablar de crímenes en un canal, qué supone, y también me gustaría comentar por qué, bueno, ya lo comenté en un directo de los cafés, pero me gustaría hacerlo aquí en el principal, el tema de los desaparecidos y por qué en este canal se dejó de hacer desaparecidos pero no olvidados, ¿no? Que mucha gente me lo ha estado preguntando a lo largo de este tiempo y que es un asunto que me parece interesante que vosotros, los que me seguís de hace mucho tiempo, pues lo conozcáis. Seguramente los que hayáis escuchado los directos de los cafés, pues ya tenéis la explicación de por qué se dejó de emitir ese programa y los que no, pues la vais a tener hoy. Eso por un lado. Y por el otro me gustaría hablar del tema crímenes, ¿no? De lo difícil que es, en un momento dado, hablar de ciertos asuntos en Internet y además también llevarlos a buen puerto o intentar hacerlo de una manera lo menos dolorosa quizás para las familias o a lo mejor esa no sería la palabra, sino intentar hacerlo. No puedo, Jessica, tengo desenchufada la de atrás, hija. Puedo ponerla de allí, pero la de allí la tengo desenchufada y se me ha olvidado enchufarla, así que puedo encender la tele, que dije encienda la tele. En fin, quería comentar un poquito los 5 años ya casi que llevamos en este canal hablando de un tema tan complicado como puede ser el tema crímenes, ¿no? Podéis preguntarme lo que queráis, ¿eh? No hay ninguna pega, podemos hablar de lo que queráis y podemos, bueno, pues conversar y escuchar vuestros puntos de vista. Hay gente que piensa que
sentarte aquí todos los días, porque lo hacemos a diario, a excepción de los fines de semana, que normalmente no hacemos nada, aunque este domingo tuvimos un directo con Juanjo y con Javi, pero normalmente los fines de semana solemos reponer cosas o poner vídeos que hemos grabado previamente, normalmente desde lunes a viernes, ¿no? Además me siento aquí en este canal todos los días por la tarde, noche, y también me siento todas las mañanas en el canal de Triu News para hablar un poco de, bueno, allí hablamos más de nuestra historia, de las dietas y demás, ¿no? No es tan fácil sentarte aquí todas las noches y ponerte a hablar de crímenes. Ponerte a hablar de crímenes o de sucesos. Es algo muy complicado, es algo muy peliagudo y es algo en lo que la mayoría de las veces existe una disparidad de opiniones, ¿no? La gente piensa a lo mejor que yo digo las cosas aquí o yo hablo de las cosas aquí queriendo tener la verdad o la razón absoluta y nada más lejos de la realidad. Yo simplemente doy mi opinión porque es mi canal. O sea, es un canal que yo abrí, es un canal en el que yo doy mi opinión, que de eso se trata. Y entiendo que la gente que viene a verme es porque quiere escuchar mi opinión y mi forma de hablar y comentar los casos y los sucesos, ¿no? Si no fuese así, pues en lugar de ver mi canal, probablemente estarían viendo otro, ¿no? O sea, en lugar de estar aquí aguantando la chapa que yo pueda dar, probablemente estaríais aguantando la chapa de otro, ¿no? Aquí no se trata de que la gente crea o deje de creer en lo que yo hablo o lo que yo dejo de hablar, ¿no? Se trata simplemente de que yo doy mi punto de vista, comento una serie de sucesos y la gente, bueno, pues luego tiene su forma de entenderlo o de luego incluso de cuestionarlo o de criticarlo, ¿no? Se puede criticar todo, lógicamente. Mientras no haya faltas de respeto, se puede criticar absolutamente todo lo que decimos o hablamos aquí delante de la cámara, ¿no? Pero hay cierta propensión, diría yo, a intentar crear conflictos, a intentar crear rivalidades, a intentar crear pues montones de cuestiones que no vienen al caso con lo que viene a ser lo que nosotros hablamos en nuestro canal, ¿no? Ya sabéis, los que me conocéis, los que lleváis muchísimo tiempo siguiéndome, que no bajo el barro, que yo no hablo de absolutamente nadie, que yo no me meto con nadie y que nunca, o que intento no ofender a nadie. Que luego haya gente que se pueda sentir ofendida por lo que yo diga o haga, pues bueno, eso lo siento mucho, pero es que eso es así. Yo tengo mi forma de ver las cosas y mi forma de actuar y mi forma de hacer mi trabajo, basándome en mis principios y basándome en mi ética. ¿Que otra persona lo hará de forma diferente? Pues probablemente. Yo tengo la mía. Luego hay gente que empieza a hablar de cómo nos llevamos unos youtubers, cómo nos llevamos otros, cómo... A ver, yo no voy a decir nunca aquí con quién me llevo bien o con quién me llevo mal, o con quién hablo más o con quién hablo menos. A no ser que sea algo muy evidente, que diga, pues mira, hablo con fulanito todos los días y tal, porque no me importa. Pero luego si tengo alguna rencilla o tengo algún problema con una persona, lo tengo yo, no lo tiene mi comunidad, no lo tiene nadie de los que estén aquí en el chat. Si yo he tenido alguna historia con alguien, como puedo tener, como vosotros podéis tener vuestro trabajo, no sé, a ver si me entendéis. Yo estoy seguro que los que tengáis un trabajo en el que os juntéis con mucha gente, probablemente ni os caiga bien todo el mundo y probablemente incluso gente que te caiga bien de antes, a lo mejor luego habéis tenido algún momento más crítico y os habéis dejado de hablar y punto. Y no pasa absolutamente nada. Muchas gracias, Charo, por el super sticker. Quiero decir que esos son problemas que puedo tener yo con quien yo quiera y es mi problema con esa persona. En la vida se me ocurriría venir aquí y deciros a vosotros, oye, no vayáis al sitio de fulanito o no vengáis a hablar de fulanito, o no, porque me da igual. O sea, es que yo no tengo nada que ver con eso y todo el mundo es libre de hacer lo que crea conveniente. Esto no se trata de o estáis conmigo o estáis contra mí. Esto se trata de venís aquí, os informáis de lo que yo diga, vais a otros canales, os informáis de lo que otros canales digan y luego cogéis con la información que habéis recogido y formáis vuestro propio criterio, ¿no? Igual que yo no obligo a nadie a hacer nada que nadie quiera hacer, no quiera hacer, pediría a la gente que me dice a mí tienes que hablar con esto, tienes que hacer lo siguiente, pues que no me obliguen a mí a hacer absolutamente nada que yo crea que no deba de hacer. Y lo digo porque hay muchos comentarios que te dicen, oye, tío, es que no sé qué. A ver, yo sé las decisiones que tengo que tomar en mi canal. Yo sé a quién tengo que traer a mi canal, a quién no tengo que traer, a quién tengo que darle voz y a quién no tengo que darle voz en mi canal, porque es mi canal y porque llevo 5 años trabajando en este canal. Entonces, bueno, pues igual que yo a nadie le digo, y no habréis escuchado nunca de mi boca decir, no vayáis a este lado, o no miréis a fulanito, o no miréis a venganito, creo que nunca podéis tirar de hemeroteca, a ver si en algún vídeo lo he dicho, pues pido exactamente lo mismo que yo doy. Yo no obligo a nadie a hacer lo que tenga que hacer, y porque no voy a casa de nadie a obligarlo, porque no venga nadie a mi casa a decirme a mí lo que yo tengo que hacer o dejar de hacer.
Yo toco los temas que quiero y hablo de los temas que quiero, ¿no? Entonces, que me estoy yendo del tema, valga la redundancia. ¿Qué quiero decir con esto? Que hablar de crímenes no es fácil, que llevo 5 años haciéndolo y que yo me rijo por unos valores. Y cuando algo se descarrila de esos valores a los que yo me rijo, pues automáticamente dejo de prestarle atención. Pero no es que yo vaya a coger y vaya a tener con alguien algo, ¿no? Simplemente es algo que se sale de mi alineamiento, del mío personal, que no tiene por qué ser el vuestro, y como se sale de mi alineamiento personal, pues automáticamente pues es algo que no me interesa, ¿no? Es como, yo es más, es que yo lo tengo muy sencillo porque yo no sé vosotros, y os lo digo para aquellos que no os guste mi contenido y sufrís viéndolo. Yo cuando entro en YouTube y hay un contenido de alguien que no me gusta, automáticamente le doy a los 3 botoncitos que hay arriba y le digo a YouTube, no me recomiendes nada más de esta persona. Y punto. Entonces me ahorro tener que ver, pues a lo mejor cosas que no me interesan, que me van a hacer perder el tiempo y que en cierto momento, si te coge un poco más de bajona que otro, pues igual te hace ver las cosas y, bueno, puedes darle más importancia a lo mejor de la que tiene, ¿no? Entonces, yo os puedo asegurar que tengo muchísimos canales, pero muchísimos, ¿eh? A los que les doy directamente a los puntitos y les digo, no me recomiendes el contenido de esta persona porque ni me va ni me viene, ¿no? Y así funciono yo, os lo puedo asegurar. Yo no tengo que entrar en conflicto con nadie, no tengo por qué desear el mal a nadie, porque ojalá a todo el mundo le fuese muy bien, os lo digo sinceramente, ojalá todo el mundo pudiese vivir de YouTube, ojalá todo el mundo pudiese vivir de lo que le gusta y de lo que ama. Opine como yo, opine contrario a mí, ojalá, os lo digo en serio, no hay nada que desee más en el mundo. Pero yo no tengo culpa de cómo le va a la gente, ni tengo la culpa de que la gente haga las cosas de una manera o las haga de otra, ni tengo la culpa de lo que opine uno o de lo que opine el otro. Echarme a mí la culpa de eso, pues sería cuanto menos osado y arriesgado, ¿no? Igual que nadie tiene la culpa de lo que yo opine, ni de lo que yo haga. Así que no es tan fácil. No es tan fácil como la gente piensa sentarte aquí, ponerte a hablar de cosas, y muchas veces no es tan fácil leer el chat y ver lo que te están diciendo cada ratito. Porque verdaderamente tenéis que entender que aquí tenemos que estar concentrados, traemos una guionización, aunque no traigamos una chuleta, que hay veces que la traigo, previa, por la cual nos vamos a regir, porque nos tenemos que regir por algo para tener una escaleta, y muchas veces nos sacan de esa guionización, ¿no? Nos sacan de esa guionización con ciertos comentarios. Entonces, yo sé que eso va a seguir, porque eso es normal, eso es algo natural y lógico dentro de los chats. Y un segundito. Y como es normal, pues tampoco se puede hacer nada. Fijaros si es absurdo muchas veces lo que pensáis algunos de que estamos quedado con fulanito, es que no traes. Yo me he pegado sin hablar en público, ¿eh? Con Begoña, yo no sé el tiempo, por lo menos 3 meses o 2 meses, no sé. Y toda la gente, estamos quedado con Begoña, si con Begoña hablo y la quiero un montón. Ayer estuve hablando con ella por teléfono y estuvo en el canal hace 2 días, ¿no? Por eso quiero decir que muchas veces es absurdo cuando la gente dice, hace mucho tiempo que no fulanito con Meganito. Pues no coincidimos o no pienso que ahora mismo aquí en el canal traer a esa persona pues no va a aportar nada para el canal y ya está. Y no hay ninguna cosa oculta ni ninguna cosa misteriosa. Es más, dudo mucho, y desde aquí invito a cualquier persona que lo haga, a que salga en público y diga si yo le he dicho no vas a venir nunca más a mi canal. O sea, o si yo alguna vez a alguien le he dicho algo así, pues, puede salir en público y decirlo mañana, tranquilamente, ¿eh? Que tiene mi permiso. Así que, para que veáis que yo nunca le he dicho a nadie absolutamente nada. Simplemente soy yo el que decide cuándo invito a la gente y decido cuándo no invito a la gente, ¿no? Bueno, eso es una parte que quería añadir aquí, ¿no? Y la otra es el tema del crimen, que era lo importante, verdaderamente importante. No estoy hablando de nadie, Diana, estoy hablando en general. ¿Veis lo que digo? La gente personaliza. ¿De quién estás hablando? ¿Puedes decir el nombre? Por favor, queremos saber exactamente nombre, apellido, dirección y DNI, señores. No estoy hablando de nadie, estoy hablando en general. Se me ha dicho de muchísima gente, o sea, se me ha dicho de mucha gente, de muchos compañeros con los que he coincidido, que por esa regla de 3 tengo que estar súper mosqueado con Borja, porque creo que es de los que hace más tiempo que no viene. O sea, tengo que estar súper mosqueado con Borja. En fin, bueno, a lo que íbamos. El tema crímenes. A ver, hablar de crímenes es muy complicado y todos pecamos cuando empezamos de cierta creencia a pensar que somos los que más sabemos o que somos los que más sabemos de un crimen o los que más entendemos de un crimen. Luego con el tiempo
Esto se llama el fenómeno de Dunning-Kruger, creo que era Dunning-Kruger, ¿eh? No, estoy ahora mismo hablando de mucho la cabeza. Significa que cuanto menos sabes de un caso, te lees un librito y te crees que eres el más experto, y cuanto más vas aprendiendo, te vas dando cuenta que tus conocimientos son una puta mierda. Básicamente, dicho en palabras fáciles y sencillas. El efecto de Dunning-Kruger creo que era, ¿no? Bueno, pues eso nos pasa todos, Triun, pero a Borja lo han llamado subnormal en tu canal. No, pero es que aquí no llama a nadie subnormal a nadie en mi canal. A ver, el fenómeno de Dunning-Kruger, eso nos pasa a todos. Todos cogemos un libro y todos cogemos y hablamos y leemos, ¿no? Y nos pensamos muchas veces eso. Eso luego se va perdiendo con el tiempo, lógicamente. Entonces, cuando uno empieza a hablar de crímenes, al principio, nos pasa. Vemos conspiraciones, vemos cosas que luego entendemos que igual se nos ha ido un poco la pinza con algunos directos que hemos hecho. Ahí tenéis mis directos de Alcácer, en los cuales a mí se me iba la pinza, por ejemplo. Y con el tiempo, pues te vas dando cuenta de que las cosas no son así, ¿no? No quito esos directos, ¿por qué? Porque me enseñan cada día si tengo que entrar y ver lo que no tengo que hacer, ¿no? Y no es que esté en contra de todo lo que dije en esos directos, pero sí es cierto que dije muchas cosas que hoy, por ejemplo, no diría. Con el tiempo también te vas dando cuenta, conforme vas adentrándote en más crímenes, por ejemplo, vamos a hablar del caso Alcácer, por ejemplo, Freddy Krueger y los otros. Caso Alcácer, caso, por ejemplo, hablo de una o de un periodo de tiempo o de un periodo de tiempo concreto, ¿no? Alcácer, Macastre, Gloria Martínez, Aguilar de Campoo, son casos que se tratan de finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Entonces, claro, si tú llegas a hablar de crímenes, por ejemplo, y solamente has leído el caso Alcácer, te parecerá, como me parecía a mí, ¿eh? Y lo vuelvo a repetir, que soy el primero que se pone en esa tesitura. Como me parecería a mí cuando llegué y lo primero que me encontré fue el caso Alcácer, y parece que todo es una conspiración, que todo es, claro. ¿Qué sucede? Que con el tiempo vas viendo otros casos de la época, vas viendo otros casos que han surgido, o que cómo se han resuelto, o cómo no se han resuelto, como Macastre, eh, y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, claro, ¿qué sucede? Que luego te metes de lleno y te metes, por ejemplo, en el resto de casos y te das cuenta de que hay un patrón que tiene mucho que ver con varios factores, cómo era la sociedad, cómo era la gente de entonces, cómo se trataba en los medios las noticias, cómo se trataba a nivel judicial, cómo se trataba a nivel investigativo, cómo se trataba a nivel de la calle. Y todo eso, todo ese contexto que te da el saber de más crímenes, gracias María Ger por el super sticker, muchísimas gracias. Ese contexto que te da el saber de más crímenes te va haciendo perder ese halo que tenías en muchos casos de conspiración, ¿no? Te vas dando cuenta, por ejemplo, en esta época de los 80 a los 90, que no había tecnología, que las muestras de ADN se encontraban en sus inicios y no era algo protocolario, que, por ejemplo, la UCO se formó a principios de los 90, las escenas de los crímenes eran muy vulnerables, no es como ahora que se acordonan y que se hacen una serie de protocolos para no pisar, para no acceder a ellos, en aquella época no se hacía, que realmente las investigaciones se basaban mucho en el terreno de campo de lo que son los interrogatorios, que los interrogatorios se llevaban a cabo de una manera muy diferente a cómo se llevan ahora, que las autopsias eran muy diferentes a las que se llevan ahora. Incluso muchas de las pruebas patológicas que hoy tienen a su alcance los forenses no se encontraban a su alcance en ese momento. Que hay una serie de factores que te hacen ver el tema de una forma más global. Entonces, aprender no solamente de un caso, sino empaparte de otros muchos, te hacen entender quizás eso que parece tan fácil cuando llegas, que es hablar de un tema, pero que se te hace cuesta arriba cuando ya llevas mucho tiempo, ¿no? Cuesta arriba quiero decir porque cada vez te planteas más dudas, te planteas más incógnitas, cosas que podías ver raras en un principio, luego ya no son tan raras y empiezas a darle vueltas, ¿no? A decir, hostia, pues esto a mí me podría haber parecido raro, pero es que realmente funcionaban así, ¿no? Pero esto pasa con todo. Ahora nos vamos, por ejemplo, a la época de Marto del Castillo y te das cuenta, por ejemplo, que el Grume, pues que el Grume es un cuerpo, ¿no? Que es el grupo de policía para los niños y los adolescentes y tal.
Pues en aquella época los fines de semana estaba de descanso. Pero no te pasa solo en el caso Marta del Castillo, te vas al caso de la desaparición de Paco Molina en Córdoba, que creo que fue en 2015, si no me equivoco, y al padre le pasó exactamente lo mismo. Cuando fue a poner la denuncia, el groom estaba de descanso, ¿no? Entonces, claro, ¿es algo implícito del caso Marta del Castillo? Pues no, es algo implícito de los casos que se produjeron en esa época, ¿no? ¿Es algo implícito que antiguamente, por ejemplo, se daba un plazo cuando alguien desaparecía? Pues pasaba. Hoy en día no. Hoy en día la alerta, y sobre todo si son niñas, perdón, si son niñas, si son chicos jóvenes, o chicas, lo mismo da, menores, pues es inmediata, ¿no? Tenemos la alerta Amber, por ejemplo, que viene de Estados Unidos, y es esa alerta que salió tras la desaparición de una chica que se llamaba Amber, precisamente, por ahí viene el nombre, ¿no? Y entonces, pues todas estas cosas, el aprender ciertos patrones, también incluso los asesinos, ¿no? Tú ves el patrón, por ejemplo, de Patrick Nogueira, cómo actúa, ves el patrón, por ejemplo, de José Bretón, ves el patrón del monstruo de Castellón, ves el patrón de Daniel Sancho, ves el patrón de, bueno, de multitud de asesinos que han cometido crímenes aquí en España, y vas siguiendo una línea que te va haciendo ver, pues, patrones, nunca mejor dicho, en otros perfiles, ¿no? Y eso, pues, te hace ver algo de una forma más global. Eso no se adquiere el primer día que llegas a hablar de crímenes, eso lo vas adquiriendo con el tiempo. Otra cosa muy importante, muy, muy importante, es rodearte de gente que te pueda aportar muchísimo, gente que sepa, criminólogos, criminalistas, forenses, jueces, abogados. Es súper importante porque tú eres un ignorante, o sea, yo soy un ignorante, yo no tenía ni idea de nada, pero me empapo, intento empaparme de absolutamente todo, ¿no? Y cuando veo que pasa algo, no me quedo solamente en la parte de arriba del caso, suelo entrar, suelo mirar el tema en profundidad. Si hay una ley concreta, intento ver esa ley. Llamo a abogados y le digo, oye, mira, esta ley te suena, tal, sí, mira, pues no sé qué, no sé cuánto. Y me intento instruir un poco en lo que podría ser el caso, mirándolo siempre desde un punto de vista más externo, ¿no? Por ejemplo, tenéis el caso de Dani Alves, cuando pasó lo que ha pasado ahora de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Si analizas la sentencia, la gente que analizaba la sentencia la ponía como machista y tal, y luego tú analizas la sentencia y la sentencia tiene toda la lógica del mundo. Quiero decir, no es tan fácil. No es tan fácil sentarte aquí y hablar de casos, ¿no? Luego siempre está el peso de es que tú no eres abogado, es que tú no eres criminólogo, es que tú no eres criminalista. Ya lo sé, ni soy abogado, ni criminólogo, ni criminalista. Solo soy una persona a la que su afición que era, por un lado, contar historias y por el otro, los crímenes, que siempre me han gustado el mundo del true crime, pues decidí un día traerla a un canal de YouTube y no solamente traerla y apagar la cámara y acostarme, sino traerla y cuando apagaba la cámara intentar aprender todo lo posible. No tengo una carrera, pero llevo 5 años intentando aprender todo lo posible de lo que es el mundo del crimen, ¿no? Vuelvo a repetir, es lo que yo me gusta hacer y es lo que a mí me gusta transmitir. Llevo 2 días trabajando muchísimo con traducciones y demás, ya sabéis de qué. Cuando no estoy con eso, estoy con otra cosa. Cuando no... En fin, que al final lo que quiero decir con el tema del crimen es que no es tan fácil. Ojalá fuera tan fácil, ¿no? Pero no es tan fácil y que también hay que entender, y lo vuelvo a repetir, la gente que empieza y la gente que dentro de ese inicio, ¿no? De esa andadura que ha comenzado a hacer, pues le va a pasar lo mismo que me pasó a mí, porque a todo el mundo le pasa igual. Es que no hay más. Es que por mucho que uno quiera, el caminar se aprende andando y casi nadie aprende por boca de nadie, ¿no? Bueno, ese es el tema de lo que sería en un primer momento, o lo primero que quería hablar, ¿no? Sobre lo que es el plantearte hablar de crímenes, ¿no? Cómo deberías de ver las cosas desde una manera global, desde una manera. Un segundito, que cierre aquí. Desde una manera externa y desde una manera un poco más amplia que ver solamente un crimen concreto con unas características concretas. Porque muy probablemente ese crimen concreto con unas características muy concretas, si te vas a otros crímenes, vas a ver que tienen nexos o puntos en común, ¿no? Incluso, como he dicho antes, la persona o el asesino en este caso, seguramente si lo analizas y lo comparas con otros, te encuentres que tienen eso en común. Te pasa igual que cuando ves, por ejemplo, el crimen de la Guardia Urbana y ves el crimen de Maje y ves que hay nexos en común y que son dos crímenes que, aunque se parecen, no son iguales, pero sí es cierto que tienen muchas similitudes, ¿no? En las que hay dos mujeres, en las que estamos hablando de un narcisismo encubierto tanto en una como en otra, en el que en el caso del Guardia Urbana tenemos a Albert, que tiene un narcisismo grandioso, y en el caso de Maje tenemos al que comete el crimen,
que no es narcisista, pero es una persona fácilmente manipulable, y ella tiene esa cualidad de poder manipular, ¿no? Ves cómo se manipula, cómo se puede ser embaucador. Y entonces, eso lo vas asociando porque ya has visto otros crímenes que te han llevado a ver ese punto de vista, ¿no? A ver ese momento en el tiempo y ese momento, esas circunstancias que han llevado a cometer ese asesinato, ¿no? Y hablamos de España, que es un país en el que tenemos relativamente pocos crímenes extraños comparados con otros países, ¿eh? Que hay países, por ejemplo, si nos vamos a México, nos vamos a Estados Unidos o este tipo de países, son mucho más proclives a tener crímenes mucho más, por un lado, misteriosos y por otro, incluso mucho más brutales que los que solemos tener aquí en España. Una persona que haya estado tratando crímenes mexicanos, por ejemplo, fijaros todo lo que puede saber. Claro, pero ¿qué sucede? Que no es lo mismo la idiosincrasia en México que la española. A mí me ha pasado alguna vez, por ejemplo, cuando hice el crimen de Paulette Guevara, ¿cómo te das cuenta lo diferente que es una sociedad de otra? Lo diferente que es tratar un crimen español a tratar un crimen, por ejemplo, mexicano. Pero eso te pasa también cuando tratas, por ejemplo, un crimen argentino. Y te vas a Argentina y la idiosincrasia en Argentina es totalmente diferente a como es en España, como pasó, por ejemplo, con el caso de Micaela Rokoski, ¿no? Son crímenes brutales, pero a la hora de la verdad, cada país es un mundo. Y no solamente a nivel judicial o a nivel de investigación, a nivel policial, sino también a nivel de sociedad. La gente, la sociedad, acoge el crimen de una manera muy distinta dependiendo del país en el que te encuentras, ¿eh? Por ejemplo, yo me acuerdo cuando tratamos el caso de la chica esta que desapareció en México, ¿cómo se llamaba? Que apareció en la cisterna de la piscina. Ay, que no me saldrá el nombre, son tantos nombres. Bueno, pues yo me acuerdo que aquello yo para mí desde el primer momento fue un accidente y yo recuerdo que a mí se me echó muchísima gente encima, muchísima gente de México. No, es que tú no eres de aquí, tú no eres de Ecuador. Yo recuerdo que consulté con una Devani Escobar, gracias Lisbeth y gracias Laura. Consulté con médicos forenses y tal cuando salió la segunda autopsia y ellos me lo decían, José, esto no, a ver, que yo si fuera mi caso, para mí es un accidente. Eso me lo decían a mí los forenses tras ver el, la segunda autopsia, ¿no? Y también tras ver cómo era la cisterna, cómo era por dentro, qué altura tenía, dónde se encontraron las cosas que ella llevaba, el bolso, el móvil y demás. Y se habló mucho de, no, porque ya hay un presunto culpable y tal. Y yo desde un primer momento dije, este es un crimen, no es un crimen, para mí es un accidente, pero además que no va a tener nunca una resolución. La gente va o el gobierno, viendo que la sociedad se le había echado encima por el tema de los feminicidios y cogieron este caso para enarbolar esa bandera, la justicia y la policía pues van a darles un contentillo. Les van a decir que podría ser, pero realmente no se va a acabar metiendo a nadie en la cárcel, como así fue. No se acabó metiendo a nadie en la cárcel y se drogó y se llevó y no sé qué. Pero es un caso que ya os digo yo, y ya lo dije en su día, que iba a tener muy mala resolución, ¿no? Pasa mucho con montones de casos. Al final, y eso te lo hace ver, pues el resto de casos que has estado viendo anteriormente. Por eso es bueno siempre ver más casos. Y como decía antes, hablando de países diferentes, muchas veces ver algunos casos desde fuera del país, también te hace ser más objetivo. No es lo mismo tratar el país desde el caso desde dentro. Y hablo de casos muy que provoque mucha conmoción social, ¿no? De casos como, por ejemplo, el de Devani Escobar, que creó mucha conmoción social. También la figura de la chica aquella noche allí, dejada por el taxista. Aquello se convirtió en una imagen muy viral. Entonces, cuando hay un crimen o un suceso que se vuelve muy mediático y también muy visceral dentro de la sociedad, muchas veces es mejor verlo desde fuera que desde dentro de esa sociedad. ¿Por qué? Porque te sientes, digamos, impregnado por ese halo que te crea el estar dentro de todo ese movimiento que se genera, ¿no? Así que bueno, es muy importante, vuelvo a repetir, cuando te metes a hablar de crímenes y sucesos, pues haber entendido un poquito cómo funciona. Lo que pasa es que, pues, como siempre, uno tampoco puede estar a todo y tampoco puedes, si acabas de empezar, tampoco te vas a saber 20 crímenes o 30 o 50 o 100. Eso pasa con el tiempo, ¿no? Bueno, pues eso sería la parte en la que quería hablaros de cómo abordamos o cómo nos gusta a nosotros hablar del tema del crimen.